Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Espero que hayáis disfrutado del verano, que hayáis descansado, que hayáis cargado pilas y, si no, al menos que hayáis tenido buenos momentos. Ahora ya toca volver al trabajo, nos quedan por delante meses de intenso trabajo, llenos de retos y oportunidades, así que, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso político. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? No. El segundo punto del orden del día, aprobación de acta de fecha 8 de julio de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Y el tercer punto del orden del día, informar sobre la convocatoria de ayudas, compra de material escolar. Rosy. Sí, buenos días. El pasado 1 de septiembre se abrió la convocatoria para las ayudas a la compra de material escolar, ayuda que está destinada al comercio local para fomentar el consumo en el comercio local, que al final es una herramienta muy importante que tenemos en el municipio, que le da vida a este municipio. Nos acompaña Nerea, que nos va a explicar todo el procedimiento de solicitud, fechas y todo. Vale, egunon. Presentaros que este año se vuelve a lanzar la convocatoria de ayudas para la compra de material escolar dirigido a personas estudiantes. Comentaros que esta ayuda tuvo su origen en la crisis sanitaria del COVID y fue una apuesta por parte del Ayuntamiento para apoyar a las familias que necesitaban recursos para poder comenzar el curso escolar. Y, por otra parte, también importante, ayudar a los comercios a fomentar las compras en comercios de Ermua. Entonces, este año, como veis, las bases de las ayudas salieron en el Boletín Oficial de Vizcaya, número 188, del 30 de septiembre del 2024, y la convocatoria, mayo del 2025. Vale, el objeto es conceder ayudas a personas estudiantes y destinarlas a sufragar gastos para adquirir material escolar en los comercios de Ermua. Vale, los requisitos para adquirir la condición de persona beneficiaria es, esa persona estudiante tiene que estar empadronada en Ermua. Los gastos de compra de material tienen que ser realizados en comercios de Ermua en el periodo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Las personas estudiantes tienen que estar escolarizadas o cursando enseñanzas regladas u ocupacionales. Estudios universitarios, máster, doctorados y educación para adultos. Los estudios universitarios, másteres y doctorados que tengan un periodo parecido al año escolar. Aquí queda fuera lo que son cursos de informática, carnet de conducir, idiomas, etc. Importante, tienen que estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Ermua. Las personas tienen que ser menores de 25 años, las mayores de 25 años tienen que estar estudiando, desempleadas y sin cobrar prestación. Y tienen que ser titulares de la cuenta en la que se desea cobrar la subvención. Las actuaciones que se subvencionan es eso, es compra de material escolar que se necesita para comenzar el curso escolar. Puede ser ropa, puede ser calzado, puede ser material informático, puede ser libros, menos los libros de texto, gafas, lentillas, calzado, material deportivo, etcétera. Todo aquello que se necesita para comenzar el curso, y tienen que estar las compras hechas en comercios de Ermua en ese periodo. Entonces, plazos. Plazos de compra tenemos desde el 1 de septiembre hasta el día 31 de octubre. El plazo de presentación de las solicitudes termina el día 15 de noviembre y las solicitudes se pueden hacer bien en Aviapuntu o bien en la sede electrónica. En la sede electrónica, mediante un certificado digital a través de la página web de Ermua, vamos a inicio y en catálogo de trámites, el cuarto trámite sería la solicitud de ayudas para material escolar.
Comentaros que el presupuesto anual suelen ser 200.000 euros. El límite de las ayudas, como bien sabéis, es 90 euros por persona y el año pasado se recibieron unas 2.300 solicitudes más o menos. Este año ya ha comenzado también el plazo para solicitar las ayudas. A diferencia que el año pasado hemos empezado desde el 1 de septiembre, ya se podían solicitar. Y bueno, los documentos exigidos, la matrícula. Bueno, menores de 16 años no se les va a exigir, pero mayores de 16, la matrícula de los estudios que estén realizando, la solicitud debidamente cumplimentada con el número de cuenta, las facturas, copia simple, ticket de compra en comercio de Ermua y que conste bien claro el nombre, apellidos y el DNI de la persona titular de la cuenta, ¿vale? Y mayores de 25 que estén estudiando, el certificado del SEPE de estar en situación de desempleo. Este es un resumen de las ayudas. Toda la información está colgada en la página web de Ermua. En Aviapuntu también os pueden dar información. Y Eskerrik asko, Nerea. ¿Alguna cuestión al respecto? Grupo Popular, no. Julen, Paul, Paul. Bai. Has comentado que para acceder a estas ayudas no había que cobrar ninguna prestación. ¿Quiere decir esto que las personas que cobran AES no pueden acceder a las ayudas? Eso por una parte. Por otra parte, comentar que hay personas, familias, que no tienen ingresos suficientes para poder hacer esta compra y entonces se quedan sin acceder a las ayudas. Porque, claro, por ejemplo, una familia que tenga 3 criaturas estudiando, pues de 90 es la ayuda, ¿no? 9 por 3, 27. Es probable que sus medios económicos no le permitan hacer ese desembolso a principio de curso. Bueno, pues si se ha pensado cómo solventar este tipo de dificultad. Y luego has dicho también que había que tener, las personas mayores de 25 años tenían que tener un certificado del SEPE. Estar apuntadas en Lanbide valdría, porque las personas migrantes en situación administrativa irregular pues no pueden acceder a un certificado del SEPE. Por último, bueno, pues las ayudas al comercio, o sea, como ayuda al comercio local, 90 está bien, pero si se ha planteado este equipo de gobierno otro tipo de ayudas al comercio local, porque pues la situación no es nada boyante y 90 euros al año por cada estudiante, pues igual sí ayuda, pero habría que hacer otras cosas. Y bueno, pues a estas ayudas también nos surge el tema, esto ya se ha planteado otras veces, que no hay una relación entre las rentas de las familias y la ayuda. Y pues entendemos que tiene que haber en este tipo de cosas también progresividad. Sí, Doña. A ver, la prestación es para los estudiantes mayores de 25 años, no para los padres, digamos, o sea, que se están cobrando AES mayores de 25 años y están cobrando prestación, entiendo que no entrarían. Las ayudas, más que nada, para dejarlo claro, yo se lo he dicho al principio, es para fomentar el comercio local. Son 90 euros para cada estudiante, no por familia ni por rentas. Es el objetivo y el fin, aparte de aliviar el gasto que tienen las familias, pero el primer objetivo de esta ayuda es fomentar el comercio local y de proximidad que tenemos en el municipio. En situación irregular, con el pasaporte sí te dan.
Sí te dan. Me comentas todos los que tenemos hijos sabemos lo que conlleva el inicio del curso escolar. Y todos igual hemos pasado también etapas con ingresos suficientes que nos suponía un gran coste. Pero si encima no tenemos la ayuda, más coste nos supondría hacer frente a ese gasto. Yo recuerdo que esto es una ayuda para el comercio local y claro que nuestros estudiantes al final es el futuro y es una inversión. También disponemos por rentas, las ayudas, las becas que da gobierno vasco. Yo te vuelvo a comentar, el primer objetivo es fomentar y es ayuda al comercio local. ¿Alguna cuestión más? Sí, buenos días. Nada, simplemente comentarle a Idoia que efectivamente toda la ayuda es buena, pero le voy a recordar que nosotros ya propusimos aumentar esa partida, como bien has dicho, y nos votasteis en contra. Entonces, si traemos y luego decís que no y ahora decís vosotros que sí, vamos a ponernos de acuerdo todos. Julen, no, Paul. No sé, tengo una pequeña reflexión. Dice el Partido Popular que propusieron aumentar. Aumentar la partida no significa que cambien sus condiciones. Las condiciones seguirían siendo las mismas. Y no sé, igual será por desconocimiento, pero ¿existe algún caso en Ermua de migrante en situación irregular, no dado de alta en el SEPE y que encima sea mayor de 25 años y esté estudiando? Es que me extraña que haya un migrante en situación irregular que esté matriculado en una educación no reglada o en una educación universitaria o en un máster. Entonces, no sé, da la sensación de que yo creo que esto está claro. Menores de 16 años, obligación de estar escolarizado, no se solicita ninguna matrícula porque tienen que estar estudiando sí o sí, y a partir de ahí, justificante de la matrícula. Podemos buscar los casos más exagerados del mundo y más puntuales, pero yo creo que el objetivo de esta convocatoria está clara y no sé, me cuesta creer que haya algún caso que se salga de esa situación. No creo que haya ni ningún migrante en situación irregular mayor de 25 años estudiando, ni creo que haya ningún migrante en situación irregular empadronado en Ermua que además tenga hijos menores de 16 años matriculados. Si hay alguno, pues yo creo que sería cuestión de estudiar y analizar su caso individualmente en lugar de cambiar una convocatoria de estas características. Idoia. Bueno, a día de hoy no sé, pero en la convocatoria del año anterior yo sé que había migrantes en situación irregular, mayores de 25 años estudiando y no uno ni dos. Y por otra parte, de la experiencia que yo ya no estoy en el comercio, pero yo me he encontrado con situaciones de familias a las que les he vendido material escolar y he esperado a que cobren la ayuda y entonces es cuando me han venido a pagar. O sea que esta casuística que planteo está anclada en la realidad. Bueno, Idoia, cada año revisamos lo que son las bases y has comentado que este año no tenías no conocías ninguna casuística que tú has expuesto aquí, pero el año pasado, la verdad yo es la primera vez que oigo esta problemática. Bueno, pues ya lo tendremos en cuenta para posteriores años, porque como bien te digo, todos los años revisamos las bases y el procedimiento, ¿vale? Sí, la antigüedad son 6 meses antes de abrirse la ayuda, ¿no, Nerea? Sí, 6 meses. 6 meses. Eskerrik asko. Pasamos al cuarto y último punto del orden del día, que es información sobre el resultado de la formación en prevención de adicciones de deportistas adolescentes. Nos acompaña Antón. Antón, cuando quieras.
Kaixo egunon, mila esker bea, gogoratuko duzuen moduan, joan den ikasturteko, kirol denboraldiko azkenengo hilabeteetan sentsibilizazio tailerrak jarri genituen martxan kirol klubekin, adikzioen prebentziorako. Como recordaréis, a finales de la temporada deportiva 24-25, curso escolar 24-25, pusimos en marcha de manera conjunta la unidad de servicios sociales y de deportes estos talleres de sensibilización con clubes deportivos para tratar y abordar la prevención de adicciones en edades tempranas en las personas deportistas federadas mayores de 12 años de Ermua. Ekintza hau, adikzioen tokiko planaren barneko ekintza bat da, informazio eta sentsibilizazio ekintza bezala garatu dena. Bertan adierazita dagoelako komunitate eremuan esku hartzea burutzea plan hortan, ez? Esta acción en concreto, este ciclo de charlas se engloba dentro del marco de acción del Plan Local de Adicciones como una de las acciones de intervención en el ámbito comunitario. Helburu orokorra oso argia zen eta horren abiapuntuare kirol politiketan martxan jarri nahi dugun norabide berriarekin bat dijoa, ez? Hau da, kirolariak ere balioetan estea. Orduan, helburu nagusia tokiko nerabeen artean mendekotasunak prebenitzeko tresnak eta informazio ematea zen, eta talde hartzaia komentatu dugun moduan, Ermuko kirol klubetan parte hartzen duten aur, kadete eta gazte mailako kirolariak, entrenatzaileak, delegatuak edo ordezkariak eta kirolarien familiak dira. El objetivo general emana también de una visión novedosa que ya pusimos encima de la mesa también cuando se presentaron las nuevas bases de subvenciones en materia de actividad física y deporte, que era trabajar de manera transversal y colaborativa con los clubes deportivos esa formación en valores tan asiduamente comentada dentro de los clubes, pero que queríamos marcar unas líneas también de intervención prioritarias por parte del ayuntamiento, ¿no? Y una de ellas, como otras muchas, era la prevención en materia de adicciones. El colectivo destinatario han sido las personas deportistas de categorías infantil, cadete y juvenil, integrantes en los clubes deportivos de Ermua, personal entrenador y delegado también, y las familias de las personas deportistas. En concreto, los objetivos con las personas deportistas adolescentes eran 4: sensibilizar acerca de los riesgos de adicciones con sustancia, adicciones comportamentales, riesgos de adicciones vinculadas al mundo deportivo y herramientas para el autocuidado. Pertsonekin, hau da, nerabeekin, gure helburu gorena baziren 4: sustantzia adikzioen arriskuei buruzko sentsibilizazioa, jokabide adikzioen arriskuei buruzkoa ere, kirol munduarekin lotutako beste mendekotasun batzuen arriskuak, online jokuak besteak beste, eta autozainketarako tresnak ere beraiei heltzea. Familiekin eta entrenatzaiekin eta taldetako ordezkariekin helburu espezifikoak ere bagenituen, hemen agertzen diena dira, kontsumoarekin lotutako arriskuak informatuta prestakuntza ematea, doikuntza hori ematea, nork bere burua autozaintzarako jokabideak sustatzeko estrategiak eskaini aur, kasu honetan erabeekin partekatu ahal izateko, ez dezagun ahaztu entrenatzaile, delegatu eta familiak gure seme-alaben erreferente gertukoenak badirela, detekzio goiztiarreko jarraibideak eskaintzea eta familia entrenatzaileak osasun hezkuntzan ere beraiek duten prebentzio zeregin hori azpimarratzea eta garrantzia indartzea. Los objetivos con las familias, el personal entrenador y personal delegado de los equipos eran los siguientes, siempre visualizándolo o otorgándole la importancia de personas referentes que a día de hoy y siempre han sido las familias, el personal entrenador y delegado de los equipos federados, ¿no? Dotar de información y formación sobre riesgos al consumo, estrategias para fomentar las conductas de autocuidado, pautas para una detección precoz de adicciones y potenciar la importancia del papel preventivo del personal entrenador, familias, ese triángulo, la importancia de generar buenas personas referentes, ¿no?, en la educación para la salud. Lau saio izan ziren, orotara kirolariekin, eta kategoriaka eta batez ere infantil mailan garrantzia eman diogu genero ikuspegiari, hor badagoelako
kirolari masa volumen handi bat, eta hontan ere generoak badu zer esana, horregatik bi formakuntza bereiztu ematea, kadeteak eta gazteak. Eta azkenengo beste saio gehigarri bat, familia entrenatzaile eta taldeko ordezkari zuzendurikoa izan zen. Han sido 4 sesiones de 90 minutos dirigidas a las personas deportistas, organizadas por categoría, infantil, cadete y juvenil, y en el caso concreto de la categoría infantil se hizo una distinción entre infantil femenino y masculino porque, como no, en esta materia también el género importa y la perspectiva de género se debe implementar también en este tipo de formaciones, ¿no? La última sesión fue de 90 minutos dirigida a familias y personal entrenador y delegado. Emaitzak agerikoak dira gure postasunerako parte hartzea oso zabala izan zen, 253 kirolari, familia, entrenatzaile gerturatu ziren 5 saio horietan zehar, haur mailan 112 pertsona, kadete mailan 74, gazte mailan 34, eta familia entrenatzaileak gure harridurarako, zorionez, parte hartze oso altua izan zen, 43 pertsona gerturatu ziren, orotara 253. Nola ez, emakume gizon ezbitar sailkapen horretan ermuko kirol ekosisteman eta beste edozein kirol ekosisteman agerikoa den sexu genero bereizketa hori ere agerian geratzen da, emakume gutxiago jaso zuten, emakume kirolari gutxiago ere badaudelako, baina datua oro har posteko modukoa da ziklo honen hasieran, ez? En cuanto a resultados cuantitativos, el resultado nos resulta muy satisfactorio, ¿no? Estamos hablando de un primer ciclo de charlas, de intervención, con una respuesta de 253 personas. En categoría infantil 112, cadete 64, juvenil 34 y familias, personal, entrenador y delegado 43. Si desagregamos los datos por sexo-género, nos encontramos con lo que es la realidad innata del deporte de Ermua y de cualquier ecosistema deportivo de cualquier municipio del país, ¿no? 65 mujeres, 105 hombres, no binarias, 1 persona, sin respuesta 39. La participación de la mujer en el deporte, por evidentemente motivos que no son ahora objeto de debate, pues es inferior. Hau izan da parte hartzaileen valorazio kuantitatiboa, ez? 253 pertsona hauek era globalean 8,53ko nota jarri dute gure formazioari, ez? Gure formakuntzari, eta oro har item guztietan emaitzak 8tik gorakoak dira. La valoración cuantitativa de las personas participantes a nivel global es de 8,5 y a reseñar que en todos los ítems valorados la puntuación es superior a 8 puntos. Sakontzen, zeintzuk izan dira kualitatiboki, positiboki valoratu diren gaiak edo edukiak, hausnarketarako tartea utzi izana, kirolarien aldetik, adikzioak nola prebenitzen ikasi, drogei buruzko ondorioak argi geratzea, zalantzak ere argitzea, drogen arriskuak hobeto ezagutzea. 5 hauetatik mundu bat sortu dezakegu, ez? Hausnartzeko esparru bat eman diegu, ikasteko esparru bat, eta zalantzak argitzeko. Azkenean formakuntza oro hortan oinarritu beharko genuke, ez? Beraien parte hartzea eta hausnarketa. Ikasi, hausnartu eta zalantzak argitu. Familia eta entrenatzaileen aldetik ere informazioa non eskuratu dezakegun argitzea izan da asko baloratu duten kontu bat, edukiak argi azaltzea, prebentzioari udal moduan garrantzia ematea, islarien azalpen eta argitasuna eta jokoarekiko menpekotasuna ere hobeto ulertzea. Zeharka azpimarratu den ideia bat familiengan izan da nora eze batean mugitzen direla nerabeen hartapenari dagokionez, ez? 12, 16, 18 urte bitarteko adin horretan, hor sartzen dira adikzioak, drogak, jolas online eta alako esparru ez ezagunak, eta gure aldetik hortan formakuntza eman izana oso ongi baloratu dute. La valoración cualitativa ha sido muy positiva en líneas generales.
destacando por parte de las personas deportistas esa opción que se da a la juventud, a las personas adolescentes, de reflexionar conjuntamente, ¿no?, en torno a un tema, las adicciones. Han aprendido en materia de prevención de adicciones, se han aclarado las consecuencias de varias drogas, se han aclarado dudas y han conocido mejor los riesgos de las drogas. A destacar, tanto por parte de las familias como de las personas deportistas, el que hayamos puesto encima de la mesa este asunto, la prevención de adicciones, ¿no? Y relacionándolo con esa actividad en el tiempo informal que es el deporte. O sea, siempre se asume como algo natural y propio que esto se imparta en el horario lectivo y dentro de la educación formal. Bueno, en ese espacio informal que es el deporte, el que estemos formando en esta materia se ha valorado positivamente. En el caso de las familias se ha aclarado pues, dónde encontrar más información, qué entidades pueden ser referentes, los contenidos se han explicado con ejemplos concretos. Se ha dado importancia, eso lo han valorado, que el ayuntamiento como tal se posicione en esta materia y otorgue esta formación, las explicaciones de la persona ponente y comprender mejor la dependencia del juego. Segurazki galdetuko duzue, honekin jarraitzeko intentzioa daukagu, bai, era argi batean. Segurazki ikasturte hontan adikzioen prebentziorako formakuntzarekin jarraipena izango dugu, motz geratu delako, dudarik ez, bai gizarte zerbitzu unitatetik eta bai kirol zerbitzu unitatetik, asmoa dugula balioen hezkuntza hori benetan formakuntzaren bitartez bide bat emateko, ez? La pregunta obvia y natural que emana de esta formación. ¿Va a tener continuidad? Claramente sí. La unidad de servicios sociales y de deportes está comprometida con dar continuidad a esta formación en valores, en espacios y tiempos informales, en el caso del ámbito del deporte, que en este caso tendrá seguramente continuidad con esta materia, la prevención de adicciones, porque algo que se puso encima de la mesa fue que el tiempo 90 minutos da para lo que da, pero visto el impacto que ha tenido, desde luego que el compromiso y la voluntad es de continuidad. Mila esker. Eskerrik asko, Antxon, sí, Javier, sí, Mónica. Buenos días a todos. Solamente me queda una duda. ¿Cómo habéis hecho la comunicación a las familias? ¿La habéis hecho por carta? ¿La habéis hecho en la página web del ayuntamiento? ¿Han participado todos los sectores del deporte? Un poquito el proceso selectivo, vamos a llamarlo así, de esas personas que nos habéis nombrado. Gracias, Mónica. Julen, Jol, Paul, Idoia. En primer lugar, felicitaros por haber hecho esta ekintza. Tiene gran valor. Y lo que queríamos, ya no a quien habéis hecho la ekintza, sino al equipo de gobierno, solicitar, por una parte, preguntar, teniendo en cuenta el grueso de jóvenes de este municipio, y como bien has subrayado, que hay muchas mujeres que no están ahí, solicitar, animar, proponer al equipo de gobierno que este tipo de actividades que tanto tienen que ver además con la salud pública se amplíen a otros espacios. Probablemente me suena, no estoy segura, de que algo se hace en las escuelas, pero bueno, pues profundizar por este camino. Gracias. Eskerrik asko, Idoia. Sí, Miguel. Antxon. El proceso de difusión. Ya hay consolidada una red de comunicación, una interlocución directa con la totalidad de los clubes deportivos de Ermua. Entonces, la difusión más directa ha sido por contacto telefónico personal con las presidencias de estos clubes y con una circular remitida a estos clubes deportivos para que desde ahí mismo a todas las personas federadas integrantes de los colectivos les hiciesen llegar esta información. Sí. En la página web también se publicó una noticia, pero digamos que esa difusión estaba realizada. También reseñar
que en los convenios de colaboración firmados con todos los clubes que disponen de subvención nominativa, una de las cláusulas asociadas a ese convenio es en esta materia. O sea, el compromiso activo de participar en sesiones de formación de valores que realice el ayuntamiento. Sí. Sí, bueno, lo único decir que esta línea de trabajo es una línea de trabajo que está dentro del plan de adicciones que ya hemos traído a este ayuntamiento y ya hemos aprobado. Por lo tanto, es una continuidad de lo que se ha aprobado ya. Sí, un poquito ligado a que sí que se lleva a los centros educativos, es verdad que se amplió además la temática y esta parte que hemos traído hoy aquí, que es en el ámbito deportivo y en el ámbito de los clubes, es como una pata más que se ha incorporado, pero como tal y como estabas diciendo, en los centros educativos se da también este tipo de formación. ¿Alguna cuestión más, Mónica, Julen, Jol, Idoia? ¿No? Vale, pues con este punto damos por finalizada la sesión. Es que ricasco.